todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Interno de la Corte Suprema de Justicia. A término seguido, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombró de fiscal encargado El pasado 2 de marzo hubo revolcón en la Fiscalía General de la Nación al conocerse la destitución de la fiscal Vivian Morales por parte del Consejo de Estado, organismo que acusó irregularidades en la votación para elegirla y violación del reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. A término seguido, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombró de fiscal encargada a Marta Lucía Zamora, quien llevaba un proceso profesional exitoso al lado de la saliente fiscal, mientras que el mandatario de los colombianos nombraba oficialmente un fiscal de la terna escogida entre Mónica de Greiff, exfuncionaria de gobierno Samper, María Luisa Mesa, familiar de prestigiosos magistrados de las altas cortes, y Eduardo Montealegre Linet, penalista, exmagistrado de la Corte Constitucional y con amplio recorrido profesional como abogado y catedrático. Fue así que este último quedó elegido por la Corte Suprema de Justicia para llevar las riendas de la Fiscalía General de la Nación, teniendo el reto de destrabar diferentes procesos que quedaron en vilo después del periodo de interinidad, como la reforma a la justicia, la ley de restitución de tierras, ocuparse de los últimos fallos del caso del carrusel de la contratación, entre otros deberes por solucionar. Por su importancia para que el país pueda tener una justicia saludable y conserve el equilibrio de poderes, por su pertinencia para interpretar la realidad judicial del país, hoy, en Faro en la Noche, hablaremos con el doctor Eduardo Montealegre Linet, fiscal general de la Nación. Bienvenidos. Su acogida en esta que Montenegro. 3, 2. Queridos amigos del canal Cristovisión, me alegra mucho compartir con ustedes y me alegra mucho que podamos conversar con el invitado que tenemos, que nos ha acogido en este sitio. Yo creo que es el sitio, uno de los sitios más protegidos de Colombia, y tiene que serlo así. Es un búnker, así le dicen, la Fiscalía General de la Nación, y estoy precisamente con uno de los juristas más importantes de nuestro país, el señor fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre Linet. Doctor, muchas gracias por acogernos aquí. Muy buenas noches, padre. Es para mí un honor estar aquí en su programa Faro en la Noche, de estar en este canal Cristovisión, hablando para los cristovidentes, con una audiencia muy importante en la cultura del país. Doctor Eduardo, ¿hace cuánto ya? ¿Un mes está de fiscal general de la Nación? Sí, señor, llevo más o menos, voy a completar un mes esta semana. Muy trabajoso, 6 de la mañana ya está aquí, 11 de la noche va terminando su trabajo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser fiscal general de la Nación? Creo yo, sin lugar a dudas, que es el segundo puesto más importante en este país. Sí, es indiscutiblemente que hay un cambio radical en la vida, un giro muy importante en todos los temas. Pero en primer lugar, pues una gran responsabilidad ante el país. Los colombianos esperan mucho del nuevo fiscal general de la Nación. Hay muchos temas sensibles para la población, el tema de derechos humanos, cómo facilitar el acceso a la justicia de la ciudadanía, de la gran cantidad de colombianos que demandan un pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación y la justicia en muchos casos, y obviamente en temas de restricciones de seguridad y muchas limitaciones familiares, y un gran compromiso con Colombia y con el país en jornadas muy extensas de trabajo desde muy temprano, de lunes a domingo. De lunes a domingo, o sea... Indiscutiblemente, padre. Usted ha prestado bastantes servicios al país, viceprocurador, en la Corte Constitucional estuvo. Sin lugar a dudas, el tema de la justicia en Colombia es un tema álgido. Los derechos, los deberes, los conflictos.
de viceprocurador, de la Corte Constitucional, este nuevo momento que es como en otra orilla de la justicia y la fiscalía, ¿cómo se maneja? Bueno, yo creo que, como usted muy bien lo dice, ya había ocupado el cargo de viceprocurador general de la Nación. En el ejercicio de ese cargo empecé a tener mucho contacto con el país, mucho contacto con la gente, con los problemas sociales y fundamentalmente una gran sensibilización frente al tema de derechos humanos. Luego tuve mi paso por la Corte Constitucional, tuve el honor de ser también presidente de la Corte Constitucional, y en la Corte Constitucional el discurso, además de los derechos humanos, es la protección de derechos. Si algo ha caracterizado las Cortes Constitucionales en el mundo entero, después de la Segunda Guerra Mundial, en los últimos 50 años, es que son Cortes Constitucionales protectoras de derechos. Es la concepción de que los derechos deben tomarse en serio, de que el ciudadano tiene unos derechos consagrados en la Constitución y que esos derechos son exigibles y exigibles ante los jueces, que yo creo que ha sido una de las grandes revoluciones que trajo la Constitución del 91, en el sentido de que los derechos no son metas a alcanzar por una sociedad, no son teoría, no son abstractos, sino que es algo sensible, que puede llegar a la gente y sobre todo que puede llegar a la gente a través de sus jueces. Entonces es una redimensión, un replanteamiento total del papel del juez en la sociedad. Entonces esa ha sido la experiencia fundamental por la Corte Constitucional. Ahora pues tengo a cargo una de las instituciones más importantes del país en materia de justicia, la Fiscalía General de la Nación, y el derecho penal pues cumple un papel muy importante al interior de las sociedades, que es, entre otras, un mecanismo de control social. A través del sistema penal, a través del derecho penal, las sociedades hacen un acuerdo sobre qué es lo permitido y qué es lo prohibido, y cuándo las violaciones de ese tipo de prohibiciones que están detrás de un gran acuerdo social merecen una privación de la libertad. Entonces, en últimas, el sistema penal es un sistema de control social, de que cuando no se respetan unas reglas de convivencia, unas reglas sobre las cuales se pone de acuerdo una sociedad, pues viene una respuesta fuerte por parte del Estado, que con la posibilidad de que se imponga una de las medidas más fuertes contra un ciudadano, como es la privación de su libertad. Entonces han sido 3 escenarios distintos, pero que en últimas convergen a una sola finalidad: a la administración de justicia, a la equidad, a que el ciudadano sienta que tiene instituciones que imparten justicia, que hay equidad en la solución de los conflictos. Sin lugar a dudas, esa sensación que tiene el ciudadano de protección, pues muchas entidades y muchas instituciones, el ciudadano lo logra percibir, pero tal vez una de las que todo ciudadano abre los ojos cuando le llega algo de la Fiscalía es esta, la Fiscalía. O sea, cuando se dice Fiscalía, parece que el ciudadano dice, uy, uy, uy. Sí. Uy, uy, uy. Eso significa que en la Constitución del 91, en el camino de la Fiscalía, esta ha mostrado como esa eficacia contundente en temas de no dejar las cosas por ahí entre vilo, sino de solucionarlas. Pues obviamente que a la Fiscalía le toca contribuir a la solución de conflictos sociales. Y esa forma de solución, de contribuir a la solución del conflicto social o de mediar en el conflicto social, se hace a través de un instrumento muy poderoso que tiene la sociedad, como es el derecho penal, que implica restricciones muy fuertes en uno de los derechos más sagrados que tiene una persona humana junto a la vida y a otros, como es la libertad. Entonces, es el acuerdo que ha hecho la sociedad en el sentido de que apartarse en forma grave de prohibiciones o deberes centrales que tiene la sociedad genera una consecuencia, como es eventualmente una privación de la libertad. Ese es un mensaje de la sociedad a su interior, de cómo organizarse, de cómo hacer respetar reglas de comportamiento
y sobre todo es el mensaje social de que cuando se violan unas reglas muy importantes, claves para la organización social, para el mantenimiento de la convivencia social, pues la respuesta del Estado es privación de la libertad. Entonces, obviamente, la misión de la Fiscalía General de la Nación en ese papel de hacer un gran control social hacia la conducta desviada, la conducta que se aparta de las reglas básicas de la convivencia, pues es un papel muy importante al interior de toda sociedad. La misma Fiscalía como una entidad que está mandando esta señal de seguridad, de tranquilidad, pero también de aprender a manejar esto que en el escudo dice libertad y orden, pero sobre todo el tema de la libertad, tiene que meterse, digamos, en lo íntimo y profundo de las realidades de cada persona, su libertad, investigar, o sea, meterse hasta en cosas muy profundas. Los fiscales tienen que hacer investigaciones muy complejas. Por supuesto, es todo un proceso de formación que tienen los fiscales para ello. Eso le genera también como a la misma entidad unos grandes enemigos por andar metidos y andar investigando, indagando temas que deben investigar para comprobar que las cosas son así. Sí, padre, indiscutiblemente el sistema penal en general implica una injerencia muy fuerte en los derechos fundamentales. Es que a través del sistema penal se hace una invasión, por llamarlo así, de derechos fundamentales que son trascendentales en la vida de un ser humano. A través del sistema penal hay injerencia en la intimidad, hay injerencia en la libertad, hay injerencia en el derecho a comunicarse, el derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, hay una gran injerencia en derechos sagrados para el ser humano. Pero ese es el acuerdo que ha hecho la sociedad. Quien se aparta de las reglas, quien se aparta de unos mecanismos de convivencia que se han acordado previamente en la Constitución y en las normas penales, pues la sociedad tiene que tener una respuesta. Es decir, es la misma respuesta que la sociedad encuentra y acuerda para responder ante graves conductas que se apartan de las normas mínimas y en forma grave de convivencia. Entonces, obviamente que el sistema penal en sí mismo intimida, pues porque es que es llegar a lo más profundo del ser humano, es entrometerse en su intimidad, entrometerse en su domicilio, entrometerse en la forma de su libertad de expresión, de su libertad de movimiento, en la forma como el ciudadano se comunica, pero son las reglas de juego que ha acordado toda sociedad y que obviamente esto es un invento no de ahora, sino milenario. Es el derecho penal, siempre ha sido un invento social para responder a conductas desviadas y que se apartan en forma grave de mecanismos de convivencia de una sociedad. Ese esquema de la Fiscalía General de la Nación en nuestro país, digamos comparándolo con otras fiscalías de otros países, ¿funcionan más o menos igual? ¿O esta es más exigente? ¿O hay otras que son mucho más fuertes? ¿O las herramientas que tienen ellos son más fuertes, más modernas? ¿O la nuestra es una fiscalía que tiene las herramientas necesarias? La Fiscalía colombiana, como nació en la Constitución del 91, produjo su nacimiento como una institución muy fuerte, con unos poderes muy grandes en materia de afectación de derechos fundamentales. Y a partir de esa experiencia del 91 se ha venido modernizando. La Fiscalía General de la Nación nació con un modelo en la Constitución del 91, pero en 20 años de expedición de la Constitución, pues ha pasado mucho en el mundo. Se han producido grandes transformaciones, sobre todo en América Latina. Y en América Latina hemos avanzado a lo que se ha denominado un sistema acusatorio, que se caracteriza porque hay una clara separación entre el funcionario que investiga y acusa y el funcionario que juzga. Un sistema, cuando uno habla de sistema acusatorio, estamos hablando de un sistema en el cual un juez solamente puede tomar decisiones con base en las pruebas que se practiquen en forma inmediata ante ese juez,
con unos mecanismos de publicidad muy importantes porque se fundamenta en la oralidad, es decir, en audiencias que son públicas, en las audiencias que son presenciadas, que pueden ser presenciadas por toda la opinión pública o directamente o a través de medios de comunicación. Entonces ahí hay un gran rediseño que se ha venido haciendo a partir de la Constitución del 91 y que recoge una tendencia que se ha venido expandiendo en América Latina. Desde México hasta la Argentina estamos avanzando hacia este tipo de sistema, pero Colombia en ese punto yo creo que es pionero en avances de consolidación de este modelo de investigación penal que estamos consolidando en el país. Estamos conversando con el doctor Eduardo Montealegre Linet, nuestro fiscal general de la Nación. Ya volvemos. Ya regresamos con Faro en la Noche. Seguimos con Faro en la Noche. El señor fiscal general de la Nación es de un lugar muy especial, la capital musical de Colombia, ¿no? Dicen Ibagué. Ibagué, sí, padre. Con gran cariño recuerda usted Ibagué, a su papá, siempre lo he escuchado mencionar mucho a su papá, que le dio mucho ejemplo. Hablemos un poquito de ese primer momento de Eduardo Montealegre Linet en Ibagué, en ese caminar y toda esa experiencia. Bueno, padre, yo nací en Ibagué. Mi infancia se sucedió entre Ibagué y el norte del Tolima. Mi padre en esa época tenía una finca cafetera arriba de Armero, ya en la cordillera. Casi semanalmente iba a recorrer los cafetales, a estar allí con la gente campesina, vivir el campo, y hacíamos un viaje semanal con mis padres, con mi madre, con mi padre. Entonces mi vida alternó entre la ciudad y el campo. Mi padre es de origen campesino. Mi padre tenía que caminar 4 horas para poder ir a la escuela, porque en esa época los niños iban a la escuela temprano, regresaban a almorzar, volvían por la tarde y eran en conjunto 4 horas de caminar, de andar por el mundo, por el mundo del campo para poder ir a estudiar. Y mi madre en su juventud fue maestra de escuela, y ahí después se conocieron y se fueron a Ibagué, donde yo pasé mi infancia. Es la ciudad musical y vivía muy cerca del Conservatorio del Tolima. Entonces, a pesar de que no tengo ninguna habilidad musical, sí tengo una gran sensibilidad por la música tolimense y por la música del Caribe. Entonces, mis recuerdos de Ibagué son los recuerdos de un niño que alternó la ciudad y el campo, que creció de manera feliz en un colegio donde estaban las personas más pobres y las más ricas. O sea, era un encuentro de muchos estratos sociales, de muchas culturas, de muchas personas que tenían diversidad de pensamientos. Era una época en la cual los jóvenes estábamos muy influidos por todo lo que había pasado en el mayo de 68 en Francia, cuando todos los jóvenes del mundo salieron a las plazas a protestar. Yo creo que pertenecía a esa generación donde los estudiantes éramos contestatarios, hacíamos protesta pública, pero pacífica, sin violencia, con discusión de las ideas, pero éramos estudiantes muy comprometidos con la discusión de los problemas de la sociedad. Entonces, Ibagué es la ciudad de mis afectos y el norte del Tolima, donde iba con una gran frecuencia en una población muy perdida en la cordillera colombiana que se llama Frías, en el norte del Tolima. ¿Y de dónde salió la vena jurista? ¿Por su papá? ¿O cómo fue que se encontró usted con el derecho? Mi padre terminó su primaria, no pudo continuar estudiando en el bachillerato porque no tenía unos apoyos o una forma económica de hacerlo,
y tal vez por el hecho de que no pudo ir formalmente a un bachillerato ni formalmente a la universidad, mi padre fue autodidacta, es, porque todavía vive, un gran lector. Entonces, la imagen es de un padre leyendo, la imagen de un padre que siempre leyó, y mi padre trabajó muchos años en un juzgado en Ibagué, curiosamente en temas penales, fue secretario, y después él se retiró, abrió su propia oficina y sin ser abogado pues llevaba casos, todavía los lleva, tiene 94 años, y de ahí yo creo que el gran sueño de mi padre fue que tuviera un hijo abogado. Entonces de ahí salió mi vocación, siempre pensé ser abogado, no tuve en la vida ninguna duda de que mi vocación era para ser jurista. Y supongo que ahora su papá con 94 años debe estar feliz. Total, tiene 94 años, de una gran vitalidad, todavía va en forma permanente a los juzgados, a los tribunales, y creo que esa actividad intelectual lo mantiene muy vivo. Y cuando supo del nombramiento suyo como fiscal, ¿qué le dijo? Se puso a llorar. Sí. Mi padre, que es muy fuerte, que es un roble, un hombre de una gran fortaleza física, espiritual, de mucha entereza, se puso a llorar. ¿Hubo alguna palabra que después cuando se encontraron le dijo? No, él estaba muy emocionado, padre, ¿Sí? Estaba muy emocionado porque obviamente él nació de la base, de origen campesino, de familia campesina, tuvo la oportunidad de terminar su primaria y luego irse a vivir a Ibagué y crecer por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. Entonces ver un hijo que llega a un cargo importante en la vida nacional, pues es un orgullo para un padre. Es el sueño de todo padre, yo creo. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Una de las cosas que hasta transmitieron por televisión fue ese encuentro de los candidatos a la fiscalía con la Corte. Creo que ese momento es como un momento que se la juega toda. Crucial. Cada jurista se la juega toda. Es crucial, sí. ¿Usted cómo estuvo, cómo recuerda ese momento con la Corte? Pues yo creo que ha sido el discurso más difícil de mi vida, porque en 15 minutos poder resumir un pensamiento, transmitir un pensamiento, lanzar una política criminal o plantear una política criminal para una institución tan importante como la Fiscalía, que en últimas es plantearle una política criminal al país, pues obviamente es difícil. Entonces yo creo que ha sido el discurso más difícil que he tenido que dar en mi vida. No deja de darle a uno cierto nerviosismo. Yo no leí la exposición, fue una exposición oral, hacerlo ante 23 grandes sabios del derecho en Colombia, lo que representa la Corte Suprema de Justicia, pues no deja de causarle a uno ciertos nervios, pero creo que el mensaje se transmitió en forma clara, con mucha serenidad, y veo que la Corte captó mi discurso de política criminal y por eso me eligieron. Sin lugar a dudas fue por una votación muy buena. Sí, desde luego, fue muy buena y muy rápida. Muy rápida. Ese tema de la rapidez, a diferencia de la elección del antiguo fiscal, significa la seguridad, digamos, de la Corte frente a alguien que tiene una experiencia penal, constitucional, es otro momento político. Pues yo creo que la Corte le respondió muy bien al país, en el sentido de que la elección fue muy rápida, se superó en forma ágil el tema de interinidad en la Fiscalía General de la Nación, y creo que pues hay un reconocimiento de la Corte Suprema, no a Eduardo Montealegre, sino creo que es un reconocimiento a los juristas, un reconocimiento a quienes hemos trasegado durante muchos años en la academia, que hemos sido profesores, que nos hemos hecho desde abajo y a través del esfuerzo. Es un mensaje al país y a los jóvenes de que el esfuerzo cuenta, de que el estudio vale, de que haber sido académico, escribir libros, de ser profesor universitario, tener una vida
íntegra, que eso cuenta. Entonces yo creo que más que un reconocimiento al nombre de Eduardo Montealegre, yo creo que es el reconocimiento a muchas generaciones de jóvenes que vienen desde abajo, que se educan con esfuerzo, de clase media, que sus padres hacen un gran trabajo para poder sacar adelante un profesional, y obviamente un reconocimiento a la academia y un reconocimiento al hecho de que estudiar, de que trabajar, que el esfuerzo, que eso cuenta y tiene recompensa algún día en la vida. Esto que usted nos dice creo que es una cosa que hay que resaltar. Siempre que suceden todos estos cargos, sea el cual sea, siempre aparecen las suspicacias. ¿Qué partido político, qué político lo puso, qué movimiento, el presidente? Aquí en esta situación cambia totalmente. Sí. Y ese es un muy buen signo, digamos, para el país. Sí, no, es decir, yo soy liberal de pensamiento, filosóficamente liberal, como lo he expresado, pero no liberal en el sentido partidista. Cuando el presidente me postula, no hay ningún apoyo de tipo político, no hay ninguna consideración de tipo partidista por parte del presidente de la República, a quien agradezco su generosidad de haberme incluido en esa terna, con toda una trayectoria de muchos años de trasegar y de trabajo en la universidad, en el ejercicio profesional, en la Procuraduría, en la Justicia, de haber escrito libros, de haber dado muchas conferencias. Creo que hay un reconocimiento que es a la academia y al esfuerzo. No hay ningún trasfondo político en mi elección, no contó absolutamente para nada. Un tema importante que usted nos acaba de decir es que ya el país no podía aguantar, digamos, la demora de casi 2 años del escoger el otro fiscal. Con eso también se quiere decir, se quiere afirmar, hay una cantidad de cosas que hay que agilizar, que hay que adelantar. Obviamente llegar un mes, conocer, ubicar todo eso, implica que la garantía la tienen todos los colombianos de que todos estos procesos se van a agilizar y van a seguir adelante. Sí, desde luego. Yo cuando expuse ante la Corte Suprema de Justicia mis programas de política criminal, hubo un mensaje claro para la Corte Suprema de Justicia y para el país, de que no va a existir ningún retroceso en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, que el país espera que se establezca en esos casos la verdad de lo acontecido, que si a partir de esa reconstrucción de la verdad se establece que hay violaciones a la ley penal, pues la Fiscalía tiene que solicitar las sanciones correspondientes, pero el mensaje de que no va a haber ningún retroceso, que todas estas investigaciones saldrán adelante con responsabilidad, con seriedad, con equilibrio, y que debemos buscar también muchas fórmulas para que la Fiscalía General de la Nación se acerque al ciudadano, de que la Fiscalía entienda que la ciudadanía entienda que la Fiscalía es una herramienta muy importante al interior de una sociedad para realizar la justicia, para que el ciudadano encuentre que sus derechos, cuando son vulnerados, reciben una respuesta por parte del Estado. Doctor Eduardo Montealegre Linás, el ciudadano de a pie siempre experimenta como que todo es lento, engorroso, que tiene que llenar estas fórmulas, que tiene que pasar por este lado, que no es en este piso, que es en el tercero, que en el tercero le dicen que es en el segundo, que no, que ya cuando hizo la fila no es aquí, sino que tenía primero que ir a la notaría y luego volver. Esa realidad, de una u otra manera, se tiene que mirar o atender en esta nueva administración de la Fiscalía. Desde luego que es una realidad de la justicia, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Creo que uno de los grandes méritos que tuvo tal vez uno de los escritores más importantes del siglo XX es Kafka. Y además de su grandeza literaria y de esa genialidad literaria,
además de eso, su grandeza como literato es haber descrito la burocracia y haber descrito muy escuetamente todo lo que son los vericuetos de la justicia, los errores de la justicia, la sensación que muchas veces el ciudadano siente de indefensión ante la justicia, del ciudadano que a veces percibe que es que cuando llega a la justicia entra a un gran laberinto donde no sabe absolutamente qué es lo que se le imputa, qué es lo que se le dice. Es decir, no es un problema de la justicia colombiana, sino yo creo que es un problema de la justicia en el mundo entero, que quizás quien con mayor claridad y majestuosidad la ha descrito en materia de literatura es Kafka. Entonces, creo que es un gran reto de la Fiscalía General de la Nación acabar con esa percepción, acabar con a veces esa percepción que tiene el ciudadano de que cuando llega a la justicia lo que está es entrando a un castillo ininteligible con puertas cerradas que no sabe cómo se abren, que no sabe qué pasos siguen. Creo que eso es un reto que tiene la justicia colombiana y creo que ha avanzado mucho de seguir acercándose al ciudadano, de entender que la justicia y los organismos de justicia son instrumentos para resolver conflictos sociales. En la medida de lo posible, ojalá sea a través de la mediación. Que entienda que ojalá la respuesta de la privación de la libertad sea el último mecanismo con que cuenta una sociedad para resolver sus conflictos sociales. Entonces, sí es obviamente una percepción ciudadana ese tema que usted me plantea, padre, y que, como le digo, magistralmente ha sido descrito por Kafka en sus famosos cuentos y relatos de principios del siglo XX en esa bella república que es Checoslovaquia y en esa bella ciudad que es Praga. Claro que sí. Ya volvemos. Ya regresamos con Faro en la Noche. Seguimos con Faro en la Noche. Señor fiscal, yo creo que todos los cristovidentes se preguntarán en este momento, ¿qué se espera de la Fiscalía en estos 4 años? Son 4 años sí, de trabajo como fiscal general de la Nación. Bueno, una fiscalía que va a buscar eficiencia en la administración de justicia, en la persecución del delito, pero con un gran equilibrio frente al tema de las garantías. Es decir, hay que luchar contra el delito, hay que luchar contra la criminalidad, hay que luchar contra todos los factores que perturban la estabilidad social, pero en un marco de garantías. Tal vez después de la Revolución Francesa, hace 200 años, se ha venido construyendo un discurso de que no todo vale en la lucha contra el delito, de que el Estado también para luchar contra el delito tiene que mantener una ética en la lucha contra esa criminalidad, y esa ética se da a través de las garantías. Hay un discurso de respeto a las garantías, de respeto al debido proceso, de respeto a la libertad como principio general, y que en ese marco se tiene que librar la lucha contra el delito. Y lanzar también o emitir el mensaje de que no siempre que durante el transcurso de un proceso una persona está libre, que no se priva de libertad, eso es impunidad. Yo creo que la privación de la libertad debe ser excepcional, tiene que darse por regla general al momento de que se dicte sentencia, porque hay unas garantías de presunción de inocencia, hay una garantía de buena fe que consagra la Constitución, y por esa razón el hecho de que en el transcurso de un proceso muchas personas no se encuentren privadas de la libertad hasta que no se profiera una sentencia, eso no es impunidad. Al contrario, ese instrumento es un mecanismo que se ha venido construyendo culturalmente como garantía de todo ciudadano. Entonces habrá una gran batalla contra la criminalidad, contra el crimen organizado, contra los violadores masivos de derechos humanos, pero en el marco de las garantías y protección de los derechos fundamentales. No todo vale en la lucha contra la criminalidad. En ese tema de no todo vale, si no estamos educados, digamos, jurídicamente, podríamos pensar que la solución es acabarlos o arrestarlos, meterlos a una cárcel y hasta luego, no tienen derechos.
perdieron todos los derechos, aún en situaciones donde han hecho violaciones flagrantes, terribles, también se salvaguarda los derechos de esa persona. Desde luego, padre, son seres humanos que tienen una dignidad, que a pesar de que puedan haber incurrido en graves infracciones a la ley penal, a las reglas básicas de convivencia de una sociedad, ante todo son seres humanos, que tienen una dignidad, que sobre ellos hemos venido durante siglos construyendo una teoría de los derechos que tienen que ser respetados. Entonces, por eso es muy importante que se sepa que hay una acción fuerte del Estado en la lucha contra la criminalidad, pero es muy importante tener en cuenta y saber que tiene que darse en el marco de unas garantías que no nos hemos inventado nosotros, que han surgido culturalmente durante siglos de evolución de nuestra civilización y que constituyen el fundamento de la sociedad moderna, que constituyen el fundamento del Estado de Derecho y que obviamente nosotros tenemos que respetar. En esa misma línea hay unas situaciones como macro que tal vez los medios y la misma reacción han generado soluciones. Queremos ver qué pasa, el tema de las contrataciones, el carrusel de las contrataciones, el tema del narcotráfico, siempre serán temas bien complejos. Seguramente todo el mundo le pregunta, ¿y de eso cómo va? ¿Y de eso cuándo va a haber ya finiquitado el tema? Bueno, hay muchos de esos casos que están muy avanzados. Podríamos decir que son casos que se encuentran en una etapa ya final ante los jueces, se encuentran en juicio oral. Son casos que no a partir de la nueva administración no han sufrido ninguna alteración. Por el contrario, uno de los mensajes que he expresado es de que en esos grandes casos de corrupción no va a existir ningún cambio en los fiscales que llevan esos casos para que no haya una solución de continuidad en esas investigaciones. Están avanzando. En este año yo creo que el país tendrá en esos casos unas decisiones en las cuales se establezca qué es la verdad de lo que aconteció y se establezcan obviamente las responsabilidades que surjan de ello. En el transcurso del año ya esos casos van a estar con sentencia. Creo que eso está muy avanzado en los juicios orales y ahí no va a haber ningún retroceso por parte de la Fiscalía General de la Nación. Uno de los temas más complicados es el tema de los falsos positivos. Ajá. Siempre ese es un tema Sí. complicado. ¿Qué otros temas están así como así complicadísimos? Bueno, otro de los grandes temas que tiene que abordar la Fiscalía General de la Nación es el del proceso de ley de justicia y paz. Todo el proceso de negociación y desmovilización de grupos paramilitares y de algunos guerrilleros, creo que ese proceso tiene que tener una nueva dimensión. Creo que ahí tiene que reorientarse muchas políticas del proceso de justicia y paz. El país está resolviendo a través de ese proceso más de 300.000 hechos criminales que han sido denunciados dentro del marco del conflicto armado colombiano. Estamos hablando de que en el transcurso de estos 6 años que lleva en vigencia la Ley de Justicia y Paz y este proceso de lo que se ha llamado justicia transicional, las víctimas han denunciado más de 300.000 hechos. Creo que esas víctimas tienen derecho a que se dé una respuesta, tienen derecho a que se establezca de la verdad de lo que aconteció, que se reconstruya la verdad histórica de todo este conflicto que ha alcanzado unas dimensiones inimaginables en materia de derechos humanos y que exista la respuesta del Estado de que se establezcan las sanciones correspondientes. Creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la Fiscalía General de la Nación. 300.000 denuncias significa 300.000 investigaciones. 300.000 denuncias significan al menos que tenemos que investigar 300.000 casos.
¿Y hay puede, capacidad para eso? Por esa razón, dado que el sistema penal, la sociedad colombiana no tiene la capacidad de hacer una investigación de todos esos 300.000 casos, creo que ahí tiene que haber un giro en la política criminal del Estado y sobre todo de la Fiscalía General de la Nación. ¿En qué sentido? En que tiene que existir priorización por parte de la Fiscalía General de la Nación, de que tenemos que, no podemos simultáneamente estar investigando los más de 300.000 casos que han sucedido, sino que tenemos que empezar a priorizar. ¿Priorizar qué significa? Establecer cuáles son los casos más graves, los casos que más impacto han causado en la población colombiana, las más graves violaciones a los derechos humanos, establecer y reconstruir cómo operaban esos grupos criminales, cuál fue el contexto histórico donde se produjeron, qué personas estaban financiando esas estructuras paramilitares, cuál era la conexión que tenía esas estructuras paramilitares con el resto de la sociedad y con otros sectores de la sociedad. Yo creo que en ese punto tenemos que entrar a priorizar, buscar esas investigaciones, lo mismo en materia de restitución de tierras. El Estado debe dar unas respuestas muy firmes en el sentido de que aquellas personas que atenten contra los líderes sociales que están promoviendo una ley de restitución de tierra y de reparación masiva de víctimas, que si hay atentados contra esas personas, el Estado tiene que responder con medidas contundentes de que esos delitos no se queden dentro de la impunidad, y creo que esos son retos grandes que tiene también la Fiscalía General de la Nación. Se ha dado una discusión sobre el tema de la despenalización de la droga y la legalización de la misma. Por supuesto, por ser un tema que genera conflicto y referente a un delito, el fiscal general de la Nación, ¿qué piensa al respecto? Padre, yo considero que no puede existir en este momento una política de legalización de la droga, que legalizar el tráfico de estupefacientes, de marihuana, de cocaína, la legalización del tráfico en sí mismo, de distribución, de producción, creo que Colombia en este momento no puede dar ese paso. Y nunca lo podrá dar sin la comunidad internacional. Pero creo que no estoy de acuerdo con una política de legalización de la droga. Pero otro tema distinto es el tema del consumo personal, del joven que consume una pequeña dosis de droga porque ha tomado una decisión de vida de que en ciertos casos quiere consumir la droga. Creo que en esos temas de dosis personal, del consumo mínimo de droga, la respuesta no debe ser penal. Yo creo que ahí no puede entrar el sistema penal. Esos son ámbitos muy individuales, son ámbitos muy privados del ser humano que tienen que ser respetados, pero que tienen que ser tratados. Debe haber un respeto, pero debe haber una respuesta de políticas públicas. Pero la respuesta no debe ser el sistema penal. La respuesta debe ser de políticas de educación, de políticas de salubridad pública, de no darle tratamiento a ese joven que está consumiendo droga de delincuente, sino un tratamiento de orientación en materia de salud pública, de educación en el sentido de que sea consciente de las consecuencias perversas que está asumiendo cuando consume droga. Entonces yo creo que es más un tratamiento de educación y de política de salubridad pública que de derecho penal. En el mundo, el tema de los derechos humanos es un tema muy fuerte. Hemos dialogado acerca de ello. Sin lugar a dudas, en Colombia es un tema también muy serio. La Fiscalía General de la Nación es garante del tema de los derechos humanos y seguramente aparece mucho este tema, estos conflictos, estas violaciones de los derechos humanos en diferentes instancias de la sociedad. La Fiscalía frente a esto, ¿cómo ve? ¿Es fácil manejar el tema? ¿El tema ya desborda la realidad nacional? ¿Tendremos que hacer acuerdos sobre esto? ¿Cómo ve el tema? Mire, es indiscutible que en estos últimos 50 años
de agudización del conflicto interno colombiano, hemos encontrado violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, de diversas fuentes, del paramilitarismo, de la guerrilla, de la delincuencia común, del narcotráfico. Hemos encontrado una situación que uno podría llamar catastrófica en materia de violaciones a los derechos humanos en el conflicto interno, por diferentes actores. Pero también hay que llamar la atención de que el Estado colombiano paulatinamente ha venido ganando institucionalmente en la protección de los derechos humanos. Un fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación, unas respuestas contundentes en algunos casos contra las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero la tarea está a medio camino. Creo que ese es uno de los senderos y caminos que tiene que recorrer la Fiscalía General de la Nación, avanzar en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, de que no haya impunidad. Una de las mejores formas de proteger los derechos humanos es luchar contra la impunidad, de que exista la respuesta contundente del Estado en un marco de garantías. Entonces ahí creo que hay una prioridad importante al interior de la Fiscalía General de la Nación. Es un compromiso que tiene esta nueva administración con el país. Es muy importante que Colombia avance en la superación del conflicto. Creo que hemos irradiado, se ha avanzado mucho en el discurso de protección de los derechos humanos a todo nivel. La fuerza pública colombiana viene trabajando desde hace algunos años una política muy fuerte al interior de la misma institución, de que el soldado sepa que hay que librar una guerra contra factores perturbadores de la institucionalidad, pero que esa lucha y esa guerra tiene unos límites que se han dado por el derecho internacional humanitario, que la guerra tiene unas reglas de juego, que la guerra tiene una ética que es el derecho internacional humanitario. Entonces, en eso se ha avanzado mucho al interior también de la fuerza pública. En muchas otras instituciones, pues, hemos avanzado en la concientización de que hay que conseguir unos objetivos sociales en el marco de protección a los derechos humanos. Si usted llega a su oficina a las 6 de la mañana y se va a las 11 de todos esos compromisos, quiere decir que se levanta muy temprano, hacia las 4 de la mañana. El fiscal de la Nación, cuando está solo, y entonces todos estos conflictos de toda clase, algunos profundos y muy complejos, y cuando está solo, ¿qué piensa? Pues mire, padre, que cuando no tengo temas de trabajo, yo me refugio en la literatura. A mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho leer la novela latinoamericana, me gusta el cuento. Uno de mis autores preferidos es Jorge Luis Borges. En la poesía me gusta Paulo Neruda. En la novela, pues obviamente uno de los más grandes es Gabriel García Márquez, pero me gustan mucho los autores franceses, los relatos de los autores ingleses. Entonces, a mí me gusta mucho la literatura y ese refugio, esos momentos que uno quiere de serenidad y tranquilidad, lo consigo a través de la lectura de grandes obras y de grandes clásicos de la literatura universal, y obviamente entre ellos toda nuestra gran literatura muy rica latinoamericana. ¿Duerme suficiente el señor fiscal o más bien poco? A veces, padre, a veces. Depende un poco de todos los altibajos que se presentan aquí en la Fiscalía General de la Nación. Doctor Eduardo Montealegre Linés, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos a todos los cristovidentes, pues le agradecen mucho habernos acogido aquí en su oficina, y les recordamos que el canal Cristovisión es su casa. Muchas gracias, padre. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Cristovisión, un saludo muy especial para este programa que es faro a los creyentes y a los televidentes, y que pueda servir de una orientación a muchos jóvenes que se encuentran
en su crecimiento y en su educación, y un mensaje de que el esfuerzo cuenta. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Muchos temas para pensar, para meditar, para conversar en sus familias. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche.